Bendiciones, hermanos, en el nombre de nuestro Rey Todopoderoso. Estamos en una nueva parte de la serie de estudios decodificando la parábola, decodificando los símbolos. A esta parte la titulamos Holograma atemporal, la Bao y el misterio del tiempo. Y para poder entrar en este nuevo tema, vamos a recordar un poco lo que fue las primeras 4 partes previas, en la que comenzamos hablando de la parábola de la división. Es sumamente importante, hermanos, comprender que desde el principio nuestro Padre reveló todo a través de la creación y cada cosa que hizo fue para poder explicarnos claramente, para aquellos que se les saca el velo o se les abre el entendimiento para comprender los misterios del reino. Desde el principio el rey trazó un plan en sus pensamientos, en su mente inmutable, como habíamos dicho, y muchos se preguntan por qué Eva tenía que tomar de ese fruto, y sabemos que todo esto era algo que tenía que suceder para dar paso a lo que habíamos visto con respecto al ciclo del aprendizaje. Es decir, la parábola de la división nos viene a enseñar algo importante a nivel interno, tanto del creador como de nosotros. Por lo tanto, partimos esta saga de estudios hablando de lo que fue la división, ¿verdad? La parábola, porque sabemos que en este tiempo se está dando el regreso de Eva, está volviendo Adán, es parte de la profecía, y todo lo que nosotros vemos hoy en el azul, el rojo, las líneas, las curvas, son parte de la parábola. Estuvimos hablando también de lo que pasa en nuestro hemisferio, el derecho, el izquierdo, cómo se conecta cuando la escritura habla de que hoy vemos oscuramente, mas entonces sabremos cómo fuimos conocidos. Todo eso, ¿verdad? Conectado al arca del pacto, a la verdadera alianza que se da en nuestra mente, en nuestra conciencia. Y finalmente, lo último que hablamos, que desarrollamos, tiene que ver con el día de reposo. Todo esto son temas sumamente importantes. El último tema que hablamos es con respecto al Shabbat y el origen de la creación, siendo Shabbat un principio creativo en el que el Padre se describe con 2 atributos sumamente importantes que también nos representan a nosotros, que tiene que ver con el movimiento y el reposo. Eso es sumamente importante conectándolo al tema de hoy, porque vamos a seguir hablando del tiempo. Estuvimos hablando del ciclo de aprendizaje, de las estaciones, como de algo que está estático, que pudiéramos perfectamente conectar con un presente en una ubicación determinada, y al momento de avanzar, inmediatamente estamos dejando el presente atrás y estamos proyectándonos o estamos llegando hacia el futuro. Por eso es que el simple hecho de movernos o retroceder o mantenernos en un lugar determinado nos hablan del pasado, el presente y el futuro. Estos tiempos están todos muy relacionados, y para poder seguir comprendiendo también todo lo que tiene que ver con las festividades, con Shabbat y en realidad con todo el plan de aprendizaje, es que vamos a profundizar un poco más en el concepto del tiempo. Si vivimos en un universo de dimensiones superpuestas, ¿cómo distinguimos entre fantasía y realidad? El tiempo, como lo conocemos, es una dimensión que experimentamos solo en una dirección. Pero ¿y si una de las dimensiones adicionales no fuera espacial, sino temporal? Si mezclas el puré de patatas con la salsa, después no se pueden separar. Es para siempre. El humo sale del cigarrillo de papá, pero nunca vuelve a entrar. Desde el principio, hermanos, vamos a dejar
absolutamente claro que toda esta serie de estudios tiene como propósito comprender aquellos misterios, aquellas parábolas, todo esto conectado a lo que él mismo dijo. No he venido a abolir la instrucción, sino a entregar un pleno conocimiento, a explicar qué es lo que él nos pide en cada una de las instrucciones. Vino a abrir el velo para que nosotros pudiéramos en el fondo cumplir la instrucción correctamente en base a lo que él desde el principio le pidió al pueblo de Israel, pero por la dureza del corazón no pudieron acceder en los tiempos de manera correcta porque el corazón o la carne estaba incircuncisa, ¿verdad? Entonces, el pacto está escrito que ahora va a estar, él mismo iba a poner el pacto en nuestra mente, en nuestro corazón, y sabemos que ahí se cumple realmente todo lo que tiene que ver con la parábola del arca. Aquí es donde nos vamos a reunir con nuestro Padre, nos reunimos diariamente con Él, una vez que Él mismo viene a cortar la enemistad, a remediar o a unificar para dar paso nuevamente a esa comunión, producto de la enemistad que hubo entre el cielo y la tierra, entre el Creador y su creación. Entonces, comprendiendo que la misma unción nos ayudaría a dar pleno entendimiento a esa instrucción que no es abolida, sabemos que cada uno de estos lineamientos que el Padre antiguamente trazó y traspasó a través de Moshe, por ejemplo, son sumamente importantes y siguen estando resumidos en dos grandes instrucciones que están desde antes de la fundación del mundo: el amor, el ajabá al Creador por sobre todas las cosas y al prójimo como uno mismo. Todo esto también es necesario desde el principio para que lo vayan conectando con quizás ideas o conceptos no plenamente entendidos que llevan a cometer error. Por eso es que vamos a comenzar, como les decía, hablando del tiempo. Y en esta misma línea es sumamente trascendental, hermano, incorporar la comprensión de que nuestro Rey Todopoderoso desde el principio ideó todo, absolutamente todo, pensando en dos mundos que son equivalentes a dos ojos, y que como está escrito, que cuando de los dos se hagan uno solo, podremos tener una visión completa. Ya hablamos de codificado la verdad que está en nuestros ojos, conectado al mundo, a toda la cosmología del mundo, de la creación. Y en el Apocalipsis de Edras, el cuarto Apocalipsis de Edras, del 8 al 1, del 7 al 50 y del 7 al 30, se nos dice que desde el principio el Creador ideó dos mundos, ideó dos mundos, el Altísimo ha hecho este mundo para muchos y el mundo que viene para pocos. Por esto el Altísimo no ha hecho un mundo, sino dos mundos. El mundo volverá a su estado primitivo y permanecerá mudo en silencio durante 7 días, como fue antes. Sabemos lo importante que es conectar el silencio, la quietud, a un principio creativo que está desde el principio, y cómo justamente cuando se pasa de la quietud a la acción, al verbo, a la palabra, estamos hablando de la forma que tiene nuestro Padre de crear, y es lo mismo que nosotros hacemos constantemente, muchas veces sin darnos cuenta. Pero como somos co-creadores inexpertos, no nos damos cuenta que a veces desde las cosas más simples, nosotros estamos imitando constantemente a nuestro Abba. Entonces, importante, desde el principio nuestro Padre ideó todo pensando en dos mundos. Este texto de Era lo podemos conectar a Apocalipsis 21, 1:4, que habla de cielo y tierra nuevos, y lo podemos también complementar con segunda de Pedro 3, 13 al 16, que nos habla de este mismo cielo y tierra a modo de una promesa y una esperanza, es decir, para el que
está esperando en el Rey y cree firmemente en su promesa, en su pacto, esto, el cielo nuevo y la tierra nueva, es una promesa y una esperanza. Es decir, todo lo que es corrupto, todo lo que es corrupto va a pasar y va a dar paso a un mundo incorruptible, estando Él, siendo Él la verdadera cor que se manifiesta en nosotros. Y ya lo que hablamos en el estudio anterior, la Maor, que tiene que ver con los ciclos, con el sol, con la luna y con las estrellas, ya no serán más. Vamos a seguir conectando esto. En realidad, todos los temas anteriores van a estar reflejados un poco de cierta manera en esta parte. Entonces, la escritura nos habla del concepto de lo eterno, habla también de lo que es perecedero. En el estudio anterior citamos aquel texto que menciona que desde el principio el Rey a nosotros nos dio la noción de lo que es eterno, por lo tanto podemos distinguir lo que es perecedero, lo que termina, lo que es finito, de lo que es infinito. Desde el principio, hermanos, como les digo, es importante conectar que todo lo que tiene que ver con las convocatorias asociado a las lumbreras es un tiempo que está destinado desde el principio a terminar. Por lo tanto, es un tiempo prolongado, pero no un tiempo infinito. De ahí, en medio de esto, o eh, de cierta forma oculto a partir de todas estas instrucciones, estas convocatorias, se encuentra lo que es eterno. Entonces, la palabra que se utiliza desde el hebreo para hablar de mundo o para hablar de lo eterno o lo que se extiende es la palabra hebrea olam. Esta palabra hebrea, su raíz, e importante la raíz, es el verbo hebreo alam, que significa ocultar o esconder. Olam, que es entonces ocultar o esconder. Y esto inmediatamente lo vamos a conectar con el texto, uno de los textos bases que vamos a volver a tomar, porque varias veces lo hemos citado, y es el texto de Mateo 13:35 que nos dice que abriré mi boca en parábolas, hablaré de cosas ocultas desde la fundación del mundo. Estamos volviendo al principio de la creación y se nos dice que la palabra que se utiliza para mundo, para lo eterno o para lo que es prolongado, es la palabra olam, que tiene como raíz la palabra alam, que hace referencia justamente a algo que está oculto. Y está escrito que gloria de Elohim es esconder un asunto. Él es el que esconde algo con un propósito, pero la honra, la gloria del Rey es escudriñarlo, es decir, descubrir aquello que está alam, que está oculto desde la fundación del mundo. Y Él nos dice, nos promete que abrirá su boca en parábolas y nos hablará de cosas ocultas desde la fundación del mundo. Ya vamos a hablar de este esquema una vez que desarrollemos bien lo que es la palabra olam. Primeramente vamos a hablar bien de lo que es el olam, porque a veces crea confusión. Vamos a explicar este esquema y finalmente vamos a hablar de el concepto del tiempo entre Occidente y África. Entonces, la palabra Lam se escribe con tres símbolos de derecha a izquierda: Ayin, Lamed y Mem. Estas son los símbolos, las letras que componen la palabra Alam. Y esta palabra Alam, si juntamos todos estos símbolos, representa, significa la visión oculta que es guiada hacia lo eterno, el conocimiento escondido dentro de las aguas de la vida. Es decir, volvemos al tema de las aguas. Las aguas está asociado al conocimiento.
Y sabemos que hay un conocimiento de la Or, de la fuente, de la esencia de la vida, pero también hay otro tipo de aguas que contienen cierto conocimiento. En este caso, estos misterios, esto que está oculto, nos lleva a comprender los misterios de la luz, de la Or. Entonces, la visión oculta que es guiada hacia lo eterno, el conocimiento escondido dentro de las aguas de la vida. Ya, esta es la raíz de la palabra Olam, que se utiliza para mundo, como habíamos dicho, para el eterno, o incluso para una extensión de el tiempo, algo duradero. Esta palabra, ahora vamos directamente a la palabra Olam. La palabra Olam tiene diferentes significados, pero lo más importante son directamente lo debidamente oculto, porque claro, está conectado a la raíz que es esconder, ocultar. Olam es lo debidamente oculto, en decir, el punto de fuga, tiempo fuera de la mente, pasado, futuro, es decir, eternidad, continuación, duradero, largo tiempo, principio del mundo, perpetuo. Es decir, pudiéramos decir que en la palabra Olam, en resumidas cuentas, lo que hay es un gran misterio que tiene que ver con la creación, tiene que ver con el mundo, tiene que ver con lo eterno, pero no todos los casos, porque también tiene que ver con algo duradero, con largo tiempo, con algo que se extiende, ¿ya? Entonces, esta palabra Olam, los símbolos, las letras que componen esta palabra son similar a Alam, porque Alam es la raíz, pero hay una clave en una de sus letras. Se compone de derecha a izquierda por las letras Ayin, Vau, Lamed y Mem. Se mantiene la Mem, se mantiene la Lamed, la Ayin, y se incorpora un símbolo clave que lo hace distintivo de lo que es Alam, y es la letra, el símbolo de la Bau. Esta Bau representa la eternidad revelada a través del clavo, la eternidad revelada a través del clavo que une el cielo y la tierra. Sumamente importante la Bau, es decir, seguimos vinculados a la eternidad, pero este símbolo, esta letra comienza a revelar lo que es eterno a través de lo que unifica o lo que une el cielo y la tierra. Una de las características de la Bao es que une, unifica. La Bao es la clave, y al añadirse lo oculto es visible, el velo se arranca, Eva vuelve a Adán. Es decir, ya vamos comprendiendo de mejor manera lo que realmente representa Olam, más que estar directamente conectado a mundo, tiene que ver, como les decía, con un misterio que está pronto a ser revelado. Y en este caso, la Bao nos revela el misterio de la conexión entre el cielo y la tierra y lo que pasó en el madero cuando nuestro Rey Todopoderoso se hizo carne. Entonces, cuando el Olam, cuando el misterio es revelado, el velo se rasga, Eva vuelve a Adán, es decir, volvemos a lo mismo, ya no hay división. La parábola de la división termina y se da paso a la verdadera visión, a la verdadera interpretación de la realidad, pero mientras esto no sucede, existe algo que está oculto, que está Alam, pero pronto o dispuesto a ser revelado. Entonces, el término Olam es utilizado en textos como Isaías 60, 15 al 20, Jeremías 20, 11
y Ezequiel 46:14 y en muchos otros textos, donde la mayoría de los textos lo traducen como perpetuo. Y aquí es donde vienen las primeras confusiones, cuando se conecta solamente de una manera sin tener una visión más amplia de lo que representa este término, cuando en la mayoría de los textos traduce como perpetuo, pero dejando de lado su profundidad en lo que está escondido o en lo que también se estira o es duradero en el tiempo. Perpetuo en la escritura hay muchas cosas que son de larga duración, de un tiempo extendido, pero no infinito. Y esto ha provocado mucha confusión al momento de comprender incluso las festividades o todo lo que tiene que ver con el ciclo de aprendizaje conectado al sol, la luna, las estrellas, las estaciones, que sabemos que son sombra y figura. Entonces, en muchos de estos textos, la traducción es o se traduce como perpetuo, pero en la mayoría de los casos se refiere a algo que se extiende en el tiempo en un contexto específico. Lo eterno se esconde en los ciclos calientes y fríos, estaciones, convocaciones, sol y luna. Las malas traducciones no permiten diferenciar entre lo verdaderamente eterno y lo perecedero. Primer ejemplo, en Segunda de Crónicas 12:15, donde se menciona que habrá guerra perpetua entre Roboam y Jeroboam, cuando en realidad se refiere a una guerra que se extendería en el tiempo o de generación en generación. Si ustedes leen las traducciones de este acontecimiento, la mayoría les va a decir perpetuo. En la mente del que lee eso es algo que no acaba, pero en realidad estamos hablando de una guerra que, si nosotros solamente usando el razonamiento, sabemos que se extendería en el tiempo, pero jamás podría ser infinito, porque en esta tierra o en esta realidad, en este mundo, en el primero de los dos, todo es perecedero. Por eso el Mashiach tuvo que venir a revelar lo que era eterno y diferenciar de lo que tiene un término. Esa es una de las cosas importantes que él vino a hacer, y estas diferencias de opiniones que se dan hoy en día son las mismas que se daban en el pasado porque no se comprendía la parábola. Entonces, primer ejemplo de algo que se menciona como perpetuo, pero en realidad es duradero, de largo tiempo, de generación en generación. Vamos a ver dos ejemplos más. El primero nos conecta directamente al estudio del Shabbat relacionado a las sombras y figuras que serían las convocatorias, las lunas nuevas, los Shabbat, etcétera, y que la primera gran señal de esto y lo que tenemos que diferenciar es todo lo que está conectado, guiado por el ciclo temporal del tiempo, el ciclo temporal de las lumbreras, el sol, la luna y las estrellas, y cómo existe una or verdadera que en algún momento dará paso a una nueva realidad, y que todos estos ciclos terminarían. Es decir, ya podemos comenzar a diferenciar claramente qué es lo que es perpetuo y qué es perecedero, o lo eterno y lo que está destinado a pasar, como está escrito. Entonces, vamos a leer Isaías 60 del 15 al 20. En el contexto de Sión, se está hablando de Sión, y sabemos lo que hoy Sión está siendo reivindicada, está siendo levantada. Ya algo sucede con Sión, la verdadera Sión, mientras los testaferros, los que se dicen ser y no lo son, están siendo destruidos. Entonces, en el contexto de la verdadera Sión, dice,
Isaías 60, 15 al 20. En vez de estar abandonada y aborrecida, tanto que nadie pasaba por ti, haré que seas una gloria eterna, el gozo de todos los siglos. Acá ya entramos en el olam, en el contexto de eternidad. Cuando se habla de una gloria eterna, estamos hablando de el olam conectado, esta vez sí, bien aplicado, a algo que es perpetuo, a algo que está fuera de esta línea de tiempo, que no tiene que ver con el ciclo del sol y de la luna, porque estamos hablando del Rey Todopoderoso y de sus hijos. Entonces, en este caso, el olam conectado a lo eterno, lo perpetuo, está bien aplicado. Y acá continuamos con lo que ya veníamos desarrollando en el estudio anterior. Aquí tenemos otro fundamento. En Isaías dice, el sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará. Es decir, fíjese cómo se conecta lo eterno de la mano de que se nos anuncia que el sol y la luna ya no serán. Cuando se nos dice sol y luna no serán, es porque estamos hablando de el nuevo mundo en el que la verdadera Or nos va a iluminar, y más bien Él será la Or que se mueve también y nos reviste como en el principio. Es decir, claramente este texto nos está hablando de algo perpetuo, verdaderamente perpetuo y eterno, una verdadera luz que no acaba, no como el sol que se esconde o la luna. Toda convocatoria, todo ciclo de aprendizaje que tiene que ver con el sol y la luna se dio en un contexto de tiempo, pero hoy se nos revela la verdadera Or y lo que el Rey quiere de nosotros. El mismo Yahshua dijo que Él no vino a abolir, sino que vino a explicar, a enseñar correctamente cómo dar cumplimiento a la instrucción. Retomo, dice, el sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Yahweh te será por luz perpetua. Otra vez, Olam. Sabemos que ahora sí está en el contexto real de lo eterno. No se pondrá jamás tu sol, ni menguará tu luna, porque Yahweh te será por luz perpetua, y los días de tu luto serán acabados. Entonces revisamos dos ejemplos. El primero, la palabra Olam, conectando a algo que en realidad en este contexto es de, como dice, duradero o de largo tiempo, no eterno. Olam no siempre es sinónimo de eterno, no siempre es sinónimo de perpetuo, puede ser de larga duración. Honra del rey es escudriñar un asunto que el Creador esconde. ¿Ya? Él escondió algo para que nosotros pudiéramos entrenar nuestros sentidos y poder comprender los misterios. Por lo tanto, aquí podemos discernir lo perecedero de lo eterno. Primer caso, ¿verdad? Primer ejemplo en la batalla de Roboam y Jeroboam es algo que se da de manera extendida, de generación en generación. Cuando Isaías nos habla del Olam, sabemos que es eterno porque ya se nos está hablando de un sol que nos oculta, ni un sol de una luna que nos oculta, sino que de la verdadera Or, perpetuo. Varios ejemplos dentro del mismo Isaías, y vamos a mencionar otra palabra que se utiliza en los textos para mencionar algo que se extiende, que es la palabra tamid, diferente a tamim, que es recto. Esto suena, termina con D, no con M. Tamid, que es igual a estirar, constante, continuo, diario. Y este ejemplo, el tercer ejemplo, lo podemos llevar a Ezequiel 46, 14 a 15, que es respecto a holocaustos y ofrendas de cereal. Es decir, acá no se utiliza la palabra olam para lo que tiene que ver con las convocatorias y todos los ritos, sino que se utiliza la palabra tamid, que es algo constante que se estira, pero no es eterno. Y muchas veces se utiliza la palabra olam, pero en realidad es tamid,
que representa estirar constante, continuo, diario, específicamente con respecto a holocaustos, ofrendas de cereal. Es decir, aprendemos a diferenciar, hermanos, lo que tiene un corte, lo que tiene una larga extensión y lo que realmente trasciende y es eterno, es decir, da paso al nuevo mundo. La otra palabra que se utiliza es la palabra netzach, que es igual a una meta, es decir, el objeto brillante a una distancia recorrida, esplendor hasta el punto más distante. Vamos a conectar esta palabra, cuando pasemos este esquema vamos a conectar esa palabra. Entonces, en resumen, con respecto a este primer esquema, en resumen, debemos diferenciar las sombras y figuras de lo eterno. Eso es lo primero, para no tener confusión con respecto a Shabbat, convocatoria, etc. Debemos saber diferenciar las sombras y figuras de lo eterno. La Or de la Maor, el mundo actual del mundo que viene. Acá podemos citar Colosenses 2, 16, 17, que nos habla efectivamente que las fiestas son sombra y figura. Está escrito, las fiestas son sombra y figura, pero el Mashiach es la cabeza del cuerpo. Tienen que conectar todo eso. Colosenses 2, 16, 17 nos habla de que todo eso es sombra. Éxodo 25, 40 nos habla de lo mismo. Y Hebreos 8, 5 también, lo citamos en el estudio anterior. Diferenciar sombra y figura de lo que realmente permanece y se mantiene. Esto es el primer esquema, y para complementar todo lo que conversamos, lo que está oculto, lo que el mismo Creador oculta y revela al mismo tiempo al que Él le place, porque de Él es la gloria al momento de ocultar un misterio, y esa misma gloria de Él cuando le place revelarle o Él mismo revelarse a alguien. Entonces, para complementar lo que es el Olam, lo que es lo que está oculto, pero que está pronto a ser revelado, sabemos que Olam, su raíz es Alam, y el Olam trae un símbolo clave que es la Bao, que unifica cielo y tierra. La eternidad es revelada en el madero, ahí se revela la eternidad. Todo lo demás es pasajero. Al añadirse lo oculto es visible, el velo se rasga, Eva vuelve a Adán. Todo esto lo vamos a complementar con Romanos 1:20, que dice, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, lo que está oculto, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Es decir, desde la creación, la fundación del mundo, los atributos invisibles, su poder, su divinidad, han quedado de manifiesto a través de lo que Él creó. Por lo tanto, por eso Felipe, el Evangelio de Felipe nos dice, la verdad no ha venido desnuda a este mundo, sino envuelta en símbolos e imágenes, ya que éste no podrá recibirla de otra manera. Esta realidad no puede recibir la verdad de otra manera que no sea en símbolos y en parábolas. Y ya vamos a retomar la sabiduría hiperbórea y cómo esta otra forma de pensamiento, esta contraria sabiduría a la que estamos desarrollando, detecta el lenguaje simbólico y no le encuentra sentido. Mas nosotros sabemos que hay un propósito en el que las cosas no vengan de nuevo a este mundo, sino que están revestidas de símbolos, imágenes, y hay una regeneración y una imagen de regeneración. Una regeneración y una imagen de regeneración, y es necesario renacer a través de la imagen. Y ahora vamos a entrar
a este esquema, porque se nos dice que a través de la creación, lo que es invisible, los atributos invisibles del Creador, quedan totalmente visibles en un lenguaje simbólico, mas no imposible de poder comprender. Vamos a pasar al esquema central de la pizarra, donde justamente están los símbolos. Felipe nos dice que es necesario que todo esto sea comprendido, que lo eterno sea comprendido a través de la imagen, a través del símbolo. Habla de una regeneración, una imagen de regeneración, y dice que la verdad no ha venido desnuda, más se tiene que revelar. Esta verdad trae un envoltorio que si nuestro reino nos permite, no nos abre la mente, no podemos comprender. Entonces vamos a retomar dos términos, vamos a retomar lo que es la palabra olam y uno de sus significados, y lo vamos a conectar con Netzach. Hay un significado sumamente importante que es lo debidamente oculto, es decir, punto de fuga. Justamente, hermanos, toda la creación, ya lo hemos hablado, funciona desde lo más pequeño a lo más grande y su funcionamiento es exactamente el mismo. Por lo tanto, la luz se proyecta desde la cámara oscura. Las primeras imágenes se captaban a través de la cámara oscura. Y el Olam nos habla de el punto de fuga, es decir, tal cual como sucede, aquí está el punto de fuga, en el que es necesario, totalmente necesario, un espacio de oscuridad completa para que en este punto de fuga, en este preciso punto de fuga, se proyecte la imagen. Para que se proyecte la imagen es necesario, como lo que dice Olam, está conectado a lo debidamente oculto, al igual que este cuadrado, esta cámara oscura que saca modelo de la creación para funcionar. Esta imagen se proyecta de manera inversa. Es tal cual como lo que sucede cuando nosotros venimos a este mundo. Hemos hablado que por algo nacemos de cabeza y es necesario invertir ese nacimiento. Lo mismo pasa con la imagen. La imagen inevitablemente desde este cuadrado oscuro se proyecta de manera inversa. Se proyecta de manera inversa y se da el punto de fuga para la proyección de la imagen. Y el Netzach nos habla también de un objetivo brillante, una distancia recorrida, un esplendor hasta el punto más distante. Es como que de cierta forma se nos están hablando de principios de, incluso cuando un arquitecto traza la primera línea, las líneas, el punto de fuga donde se proyecta algo, una imagen. Entonces, esto es como el ser humano ha ido entendiendo la creación, porque tal como está escrito, desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendido por medio de lo creado. Es decir, si se entiende lo creado, incluso se puede recrear algo. Por eso es que dice, hay una regeneración de una imagen de regeneración. Vamos de símbolo de imagen a imagen, es decir, el modelo o la forma para proyectar la imagen a través de la cámara oscura, este modelo imita el funcionamiento del ojo. Lo mismo sucede en el ojo. En el ojo hay un lugar, hay una cámara oscura, la pupila, que sabemos que representa el abismo, donde también se puede regular la cantidad de luz que se recibe. Esto está conectado al estudio de la verdad en tus ojos. Acá mismo también hay una intersección, hay una proyección de la imagen de manera invertida. Por eso es necesario que los opuestos se concilien para poder ver con claridad
porque bien está escrito que no todos podrán verlo, no todos le verán. Entonces, es necesario un principio de oscuridad absoluta y en algún momento un punto de fuga, un abismo desde donde se proyecta la Or. Y es súper interesante cómo este símbolo que se conoce como la X, como la Tau, es algo que se manifiesta desde el principio de la creación, el azul y el rojo, lo femenino y lo masculino, es lo que se proyecta. Y así como la cámara toma ejemplo del ojo, el ojo toma ejemplo del mundo. Y así mismo como funciona el ojo, es como funciona esta realidad, donde también es necesario que exista una cámara oscura que es el abismo, y a partir de ahí se proyecte este punto de fuga, se expanda la imagen, es lo que nosotros conocemos hoy como realidad, donde está el sol y la luna, donde están las estrellas, y algo sucede en el abismo, algo sucede en esta parte. Entonces, como habíamos hablado desde el contexto Lakota, entendemos que ellos también buscaban, así como todos los pueblos antiguos, buscaban comprender la esencia, lo que es el creador, y de cierta forma para ellos la palabra que se utiliza es Huacantanca, y hemos venido estudiando que esto justamente hace alusión a el gran misterio, así es como también se le conocía, es decir, esto está muy conectado a lo que es Alam, lo que está oculto, lo que se esconde, pero que al mismo tiempo se revela a sí mismo. Por eso es que la Bao es clave porque nos habla de la eternidad revelada a través del clavo que une el cielo y la tierra, como habíamos dicho, es decir, el creador puede ser comprendido y se revela, entabla una comunión con aquel que le place. Y como también hemos visto, el poder o el insinuar siquiera que el creador pudiera manifestarse en esta realidad es una blasfemia desde el judaísmo, desde el islam, al no comprender que ese tremendo misterio es posible que sea comprendido a través de su manifestación en esta tierra, donde se nos mostró realmente la esencia de nuestro Abacadosh, su mente, su corazón hecho carne, enseñándonos el camino de la Or, el camino de la luz, la justicia, la piedad, todo lo que es bueno, bondadoso, sin mancha. Entonces, el gran misterio Bacán Tanca se revela a sí mismo, pero hay un momento de oscuridad en la cámara oscura donde la parábola de la división ya se comienza a gestar en este abismo, en esta oscuridad, donde el punto de fuga, donde la luz se proyecta en forma de imágenes y símbolos. Así comienza a gestarse todo esto. Entonces, volvemos a la importancia de lo femenino y lo masculino. Volvemos a la importancia de comprender el azul, el rojo. Habíamos hablado de la parábola de la división y cómo hoy, en este momento, se comprende aquel dicho que dice los opuestos se atraen. Se habla que en las relaciones los opuestos se atraen. En realidad, este es un principio creativo que nos habla de electromagnetismo, en el que de manera también simbólica, como un proverbio, como una parábola, podemos comprender que los ríos moldean las montañas con el tiempo y las montañas guían a los ríos. Los ríos
moldea las montañas con el tiempo y las montañas guían a los ríos. Es decir, de esta manera poética, de cierta forma, podemos comprender la necesaria conexión o trabajo en equipo entre lo femenino y lo masculino, los dos grandes opuestos de la creación que están predestinados a ser uno solo, a trabajar en conjunto, es decir, los ciclos de tiempo. Hablamos del ciclo de tiempo conectado a lo no lineal, pero lo lineal también está involucrado, es decir, líneas y curvas también son parte del tiempo. Entonces, existe un campo magnético, un campo eléctrico, una longitud de onda y una dirección de propagación. Es decir, esta realidad, este tiempo es en base a un tiempo abstracto, pero que también al mismo tiempo, en esa abstracción, hay una dirección, como una línea continua, que nos lleva a una meta, que nos lleva a un final. Hay un principio y un final predeterminado, planeado por nuestro rey, nuestro Abacadosh, en el que este mundo es finito, pero el principio del otro, el que estamos a punto, en el que estamos a punto de entrar y ya estamos entrando en nuestra conciencia, pero no sin antes comprender o entrar en el ciclo de aprendizaje que se da en esta realidad, en este tiempo, en este mundo. Por lo tanto, sabemos que hubo un tiempo en el que tanto la luz como las tinieblas se expandían y la oscuridad comenzó a ser tan grande que nuestro Padre tuvo que ponerle el tiempo, fijar, establecer límites, como un tremendo río que de cierta forma tuvo que ser limitado a esta realidad. Un ciclo de tiempo, como hemos hablado, en el que seríamos puestos a prueba, nuestras capacidades como co-creadores en el reino serían puestas a prueba. Y en ese sentido hay un principio y un final, hay una línea, como una flecha, que no está exenta también de la abstracción del tiempo, porque hay muchos caminos para llegar a la misma meta, como un árbol que tiene muchas raíces, pero estamos destinados a llegar al fin de un ciclo para dar paso a otro ciclo. Entonces, los ríos moldean las montañas con el tiempo, y las montañas guían a los ríos. Es decir, lo femenino y lo masculino trabajan en conjunto. El río y la montaña. El pensamiento es igual a la electricidad y el sentimiento es igual al magnetismo. Electromagnetismo, lo masculino y lo femenino, y eso lo llevamos a todo nivel, desde los cromosomas, el cromosoma X, el cromosoma Y, cromosoma cuerpo de color, en el que en algún punto la X y la Y se vuelven una sola. Tenemos protones, neutrones, lo positivo y lo negativo, y tenemos un neutrón que es neutral, que representa también la justicia, lo neutro. Y toda nuestra realidad funciona en base a esto, por eso es que se han invertido los polos, por eso tenemos una realidad falta de identidad en la que lo femenino y lo masculino no logran conciliarse, no se logra conciliar el ser humano a sí mismo, no puede trabajar en conjunto como un río que con el tiempo moldea una montaña, porque hay que ser paciente en este proceso, como un río que moldea las montañas con el tiempo. Hay cosas que se dan con el tiempo, no son inmediatas, sobre todo con lo que tiene que ver con los dos opuestos. Pero la meta y la promesa es que va a haber un púrpura, va a haber una conciliación que se le llama también el pleroma, y es donde reina el púrpura, color de realeza, la paz, la comunión.
la común unión. Entonces, todo esto es el esquema de el simbolismo de la proyección de la luz desde la cámara oscura, que está invertido y que algo hizo nuestro rey cuando vino a esta tierra, algo revirtió. Vamos a seguir hablando, vamos a profundizar de eso en la última parte del estudio. En el último esquema hablamos de lo que es el acceso holográfico atemporal. El nombre o la frase que toman algunos científicos que han logrado comprobar que definitivamente todo esto es una proyección holográfica y claramente tiene respaldo en los textos y definitivamente todo lo que tiene que ver con esta realidad es parte de un holograma, es parte de algo pasajero, es parte de las sombras, es figura de lo eterno, más no es lo eterno, y tiene que ver con el mundo actual perecedero, pero que dará paso a lo eterno. Y partió en el madero, en el misterio de Labao, que revela lo eterno. Entonces, el tiempo es un campo en el que se mueve nuestra conciencia y que al estar en armonía, quietud, podemos acceder con claridad a la sabiduría del pasado o sintonizar con momentos futuros. Por eso es que cuando estamos en quietud, nuestra mente está limpia, cuando estamos conectados con el Rey, tenemos recuerdos, nos podemos adelantar a ciertas cosas, algunos le llaman déjà vu. Hay momentos en el que hay como lo hemos hablado, momentos de lucidez tales que podemos conectar con el futuro, conectar con el pasado. No estoy hablando de reencarnación, sino que estoy hablando de un acceso al holograma atemporal en el que nuestra conciencia puede acceder libremente al tiempo que nos plazca. Como somos inexpertos, nos movemos solamente o dividimos el tiempo porque estamos en la parábola de la división. Pero ya vamos a ver cómo lo veían otros el tiempo. Entonces, lo que fue, dice la Escritura, eso será. Y lo que se hizo, eso se hará. No hay nada nuevo bajo el sol. Eclesiastés 1:9. Pasado, presente y futuro conectados. Eclesiastés nos habla de el tiempo, de lo atemporal, de lo cíclico de cierta forma, de que todo se repite y al mismo tiempo es nuevo. El tiempo fluye, sí, lo hemos hablado, el tiempo es como una espiral, pero al mismo tiempo hay una flecha que nos lleva en una dirección. Es decir, las líneas y las curvas, volvemos, líneas y curvas trabajan constantemente en equipo. Ya sea que se quiera o no, la misma creación por naturaleza funciona de esa manera. Electromagnetismo. El concepto del tiempo entre Occidente y África. Esto es otra cosa por la que quizás cuesta diferenciar los contextos de tiempo, comprender el tiempo en sí y la visión que tienen las tribus versus lo que hemos heredado de Grecia, de Roma, e incluso pudiera decir que incluso eso ha sido distorsionado. Lo que heredó Occidente es un conocimiento totalmente desdibujado, deslavado, en la que es muy difícil comprender realmente la sabiduría antigua. Entonces, ¿cómo lo veía en el contexto de África? ¿Cómo se comprende el tiempo? La palabra que se utiliza es la palabra hantu o ajo. Ajo. Ajo es el concepto bantú que une la noción de lugar o espacio con el tiempo, une la noción de lugar o espacio con el tiempo, es decir, espacio y tiempo en uno solo, a diferencia de la visión occidental que los separa.
Es decir, volvemos a lo mismo, lo que se divide y lo que se separa. Bien sabían las tribus que hay cosas que no se pueden comprender si no es desde la conciliación de los opuestos. Por eso está escrito y lo hemos citado mucho. Cuando ya no sea ni el ojo derecho ni el izquierdo, sino que sea uno, cuando ya no sea ni varón ni hembra, cuando ya no sea ni griego ni judío, etcétera, ya no hay ni cielo ni tierra, ni sol ni luna, pero hoy estamos en la parábola de la división. Pero los antiguos, justamente y con mayor importancia con respecto al tiempo, no separan lo que es el espacio con el tiempo. El concepto de unificación para eso es Hantu o Aho, a diferencia de la visión occidental que los separa. Este término refleja una comprensión integral del universo donde lugar y tiempo están intrínsecamente ligados desde la comprensión bantú. La palabra bantú ruandés, ajo, contrasta con los términos occidentales como ubi, de ubicación, que viene del latín, o laou, que es el francés, que solo denotan el lugar o espacio sin la dimensión del tiempo que Hantu o Aho incluye. Es importante conectar esta comprensión del tiempo con las siguientes palabras. Así es como lo ve desde un contexto africano de las tribus Bantú, ruandés, cómo conectan, cómo comprenden el tiempo. Para esto, primeramente debemos comprender al hombre, porque el hombre tiene un rol fundamental, está conectado al tiempo inevitablemente. Entonces, para poder comprender el tiempo, vamos a comprender tres palabras. La primera es untu. El untu es la raíz de la existencia, se refiere a la esencia de un individuo, su singularidad. Partimos desde lo singular, desde lo individual. Esto es lo interno, equivale a lo interno. Lo segundo es el muntu, que incorpora el unto, la esencia, la existencia, la raíz. La singularidad está implícita en el muntu, y el muntu se refiere a una persona o un ser humano dentro del pensamiento bantú. Esto sería lo externo. Está lo interno y lo externo. Lo más superficial sería el muntu como persona, pero ese muntu lleva implícito un punto que es la raíz de la existencia, la esencia del individuo, lo que es interno. Y finalmente, la última palabra que lo conecta es Ubuntu. Nuevamente, unto implícito, y Ubuntu se centra en el sentido de comunidad y la interconexión de todos los seres humanos. Se resume en la frase soy quien soy porque somos todos nosotros. Eso es la totalidad. Entonces, la comprensión del tiempo involucra lo interno, lo externo y una totalidad, el unto, el muntu y el ubuntu. Lo interno, lo externo y lo que se da a nivel de tribu, lo que se da a nivel de comunidad y la interconexión de todos los seres humanos. Soy quien soy porque somos todos nosotros. Es decir, lo interno y lo externo se desarrollan en un contexto de tribu, de comunidad. Desde la esencia del individuo, el unto, hasta la persona externa, muntu, y la interacción con las demás personas, ubuntu, todas estas partes conforman el hantu o ajo, espacio-tiempo. Todo esto, es decir, el hombre en toda su expresión, en toda su extensión, adentro, afuera, en comunidad, arriba, abajo, en toda su extensión, es lo que realmente comprende el espacio-tiempo, es decir, el hantu. Todo ser corporal es forzosamente espacial, es decir, pertenece, es parte de un espacio en su constitución interna.
Por ejemplo, la piel de mi cuerpo delimita ciertamente mi lugar interno. Sin embargo, no está en la nada. En sí misma, esa piel está delimitada por el espacio exterior a mí, y yo diría que yo estoy enteramente revestido por el lugar externo que rodea y envuelve mi piel. De la misma manera que esta última delimita mi lugar interno, en consecuencia, lo que llamo aquí lugar externo se traduce por el término ajo, ahí, ¿dónde? Ahí, ¿dónde? En principio, la noción del tiempo se basa en la experiencia de la realización del ser humano en el que la luz del sol era una señal para comenzar con la faena o la rutina del hombre y la oscuridad le hacía detenerse y descansar. Es decir, lo interno, lo externo, la totalidad, todo esto está relacionado también con lo que pasa en el templo o lo que sucedía en el lugar simbólico dentro del templo, siendo lo interno el lugar santísimo, el santuario, y lo externo el pórtico. Ajó, el espacio-tiempo, en los tres al mismo tiempo. El ajo representa el espacio-tiempo en uno solo, es decir, lugar interno, lugar externo, todo en un mismo templo, es decir, todo en mi cuerpo, pasado, presente y futuro en uno solo. Como complemento a esto que habla del interno, lo externo, conectado al tiempo, al pasado, el presente y futuro, lo que está escondido y lo que se revela, vamos a leer, vamos a leer nuevamente el Evangelio de Felipe. Desde el 124 dice de esta manera: ahora estamos en posesión de lo que es manifiesto dentro de la creación y decimos, esto es lo sólido y codiciable, mientras que lo oculto es débil y digno de desprecio. Es decir, se valora más lo externo, lo que se ve. Por eso también es que los antiguos comenzaron a exaltar el sol, la luna, las estrellas, porque era lo que veían. Mientras que lo oculto es débil y digno de desprecio, lo que no se ve. Así ocurre con el elemento manifiesto de la verdad, que es débil y despreciable, mientras que lo oculto realmente es lo sólido y digno de aprecio. Manifiestos están los misterios de la verdad a manera de modelos e imágenes, mientras que la cámara nupcial, que es el santo del santo, permanece oculta. Lo que pasa en el arca de la alianza. Por eso es que hasta el día de hoy permanece oculta, porque se le revelará al que el mismo gran misterio le plazca hacerlo, porque es un misterio que está listo a ser revelado en el tiempo preciso, pero se mantiene oculto, como el Olam, y lo que hay en el Olam, que es la eternidad que se oculta también. El velo mantenía oculta en un principio la manera en cómo Elohim gobernaba la creación, pero cuando se rasgue y aparezca lo del interior, quedará desierta esta casa, o más bien será destruida. Felipe nos habla ya a nivel mucho más profundo. A Felipe se le reveló el misterio de las imágenes, del holograma, de la parábola, pero bien dice que cuando lo que está oculto quede de manifiesto, el velo se rasgue, el velo sea rasgado, podemos tener acceso incluso a una nueva dimensión de la comprensión del tiempo. Es decir, algo hizo nuestro Abacadosh cuando se manifestó en esta tierra,
Se rasgó el velo del templo, ¿verdad? Pero eso nos dio acceso a algo que todavía seguimos comprendiendo porque es un misterio. Y este misterio tiene diferentes niveles y capas, se sigue revelando. Pero algo importante trajo la Bao que une cielo y tierra, que revela el Olam, y que era necesario que él viniera, que viniera a esta realidad a explicarnos lo que sucede, cómo funciona este mundo y cómo podemos volver a ser uno solo. Entonces, el tiempo está ligado a la acción creativa del hombre en esta realidad, la obsesión por el futuro versus la comprensión del pasado para recibir el regalo del presente. Paraos, dice la escritura, en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas. Jeremías 6:16. Es decir, la comprensión del pasado para recibir el regalo del presente. Es decir, literalmente el presente es un regalo que debemos agradecer. Debemos agradecer el presente. Muchos viven mortificados por el futuro, porque no comprenden su origen. El que comprende su origen vive un presente en shalom, en quietud, y sabe que lo que viene inevitablemente será lo que tiene que pasar y será bueno porque confía en el Abba. Entonces vive en quietud. El regalo del presente de este tiempo debemos conectarlo con el favor inmerecido, la gracia. Un regalo puede ser recibido y agradecerlo o puede ser rechazado. Esto está conectado a entrar en el hoy versus el holograma del tiempo. Por eso hemos hablado y hemos llevado a Shabbat a otro nivel, de acuerdo a lo que está escrito, en el que lo conectamos a lo eterno, a lo presente, al hoy. No esperar mañana, sino que Él nos invita hoy a entrar en ese reposo, en esa quietud, versus el holograma del tiempo, es decir, los ciclos, ¿verdad? Como lo estudiamos, el ciclo del tiempo, las convocatorias que ayudaban a recordar lo eterno, a tener presente en la mente el triunfo de la Or sobre las tinieblas. Yeshua tuvo que descender al abismo desde donde se proyecta la imagen. Si bien es cierto que sabemos que él mismo fue a rescatar a Adán y a los Kadoshim, a los justos, a los santos que estaban en el seno de Abraham, ¿verdad? Que estaban en reposo, los fue a liberar, y cumplió la promesa de Adán. Algo pasó en el momento en el que él desciende a la cámara oscura para dar principio a una nueva realidad que comienza por la conciliación de los opuestos. Por eso es que en el centro, es decir, el punto de fuga desde donde se proyecta la Or, él tuvo que morir, pero también tuvo que descender a la caja, a la cámara oscura, para que el proceso de unificación de lo opuesto se diera y comenzara. El electromagnetismo fue mucho más profundo, tiene que ver también con el funcionamiento de esta realidad, con el holograma, con el tiempo, lo que Yeshua fue a hacer al descender a la cámara oscura y volver a la vida. Es decir, la proyección de la verdadera Or, porque antes estábamos en el sol y la luna, pero la verdadera Or desciende, transforma y proyecta la verdadera Or cuando vuelve a salir, cuando sale del abismo. Yeshua tuvo que descender al abismo desde donde se proyecta la imagen. En la carne somos proyección de un mundo caído, mas en el espíritu somos proyección del Creador, imagen y semejanza. El Olam es un misterio
que se revela desde el principio, donde lo perecedero y lo eterno se encuentran. Es decir, dos mundos, corruptible e incorruptible. Mashiach vino a revertir lo que estaba de cabeza, a unificar lo que se dividió. Si no hacen de los dos uno, no podrán ver. Si no hacemos de los dos uno, el campo electromagnético, lo femenino y lo masculino, el pensamiento es igual a electricidad, el sentimiento es magnetismo. Si no somos parte del principio de creación, de lo que la misma naturaleza nos está hablando, no podremos ver, no tendremos visión para ver cómo se proyecta la visión, porque todo está invertido en nuestro cerebro. Entonces, Él vino a conciliar eso y todo esto tiene que ver con el tiempo en nuestra percepción. El reino de Elohim no va a venir en forma visible. La gente no dirá está aquí o está allí, porque en realidad Elohim ya reina entre ustedes. Lucas 17, 20, 22. Yahosha es la salvación que representa el pasado, el presente, el futuro. El pasado, el presente y el futuro, que en esta forma de comprender el tiempo es el hoy. Pasado, presente y futuro es el ajo, es la salvación que es hoy, en este tiempo, en el presente, que es un regalo. Yajo o ajo en la cota es honro lo que manifiesta el Espíritu. Yahweh o Yahó como concepto de tiempo eterno. En la misma palabra de lo que nosotros conocemos, YHDY, nos habla del concepto de tiempo, el que está, el que es, o el verbo to be, el ser, el estar. Cuando comprendemos esta visión que se contrapone a la comprensión occidental del tiempo, en el que espacio y tiempo van de la mano, están interconectados, pasado, presente y futuro, se viven en el presente, en el donde estoy ahora. Por eso es que hacemos tanto hincapié en no esperar, y la misma escritura lo ratifica. En este contexto de tiempo se nos llama a permanecer continuamente conectado en un presente eterno en comunión con el Rey. Para finalizar, hermanos, voy a leer un texto referente a la cultura funk, también todo dentro del contexto africano, para poder profundizar con respecto también al tema del tiempo y cómo lo ven también desde el sonido, cómo de esta manera tan simbólica, pero que a la vez sabemos que tiene que ver con la realidad, más allá de lo poético, sabemos que hay una verdad con respecto a la frecuencia del sonido. Dice así: esta vez nos toca pronunciar algunas palabras en relación con lo que podría ser el tiempo y la trascendencia histórica en la cultura fang. Como veremos enseguida, estas son nociones esenciales de lo que en ella se entiende por naturaleza humana. Partiendo del ángulo de observación de la realidad finita e infinita, se puede asegurar que el hombre es el único responsable de la vida de la familia, de la tribu y de la raza ante los demás hombres y ante el Creador. Todo esto en el contexto del tiempo. ¿Por qué? Porque la realización del hombre en esta realidad está totalmente ligada al tiempo. Dice, este es un deber sagrado que debe cumplir rigurosamente y en todas las circunstancias hasta que sea un buen anciano, es decir, avanza el tiempo, signo de pureza, de sabiduría y de la inmortalidad asegurada. Esta forma de ser o de estar en el mundo implica en sí
una concepción del tiempo como uno de los elementos determinantes de la acción y de la historia como producto o fruto de ella. Todo Fang es sumamente consciente de que el supuesto incumplimiento de esta responsabilidad inexorable significa tanto como renunciar a su proyecto vital y que, en virtud de esa renuncia, no sería perdonado ni por el Creador ni por sus ancestros. Es decir, el hombre responsable de la vida de la familia, de la tribu y de la raza ante los demás hombres y ante Elohim. Es decir, el hombre como protector absoluto de la creación que debe velar por el funcionamiento desde lo más básico, desde la familia, la tribu, su entorno, lo que habíamos conectado, el Ubuntu, el sentido de comunidad e integración de todos los seres humanos que se reduce a la frase soy quien soy porque somos todos nosotros. Dice, de ahí que toda vida individual o colectiva sea una auténtica construcción en la que la persona como un escultor o artista debe buscar la mejor forma de tallar o de esculpir su figura, y esto sería la búsqueda continua de este camino que conduce a la perfección ideal. En resumen, podemos anticipar que en esa posición ascendente hacia lo más alto, la escala del universo de los valores morales Fang se compone de 4 pares de nociones básicas que suman 8, como las cuerdas del Mbet, ese instrumento milenario omniabarcante que, de acuerdo con Sira Dontum, ha sido universalmente reconocido como sinónimo de esa cultura. Pero la diferencia fundamental consiste en que mientras las cuerdas del maravilloso instrumento representan las armonías posibles de todas las octavas, siendo la eneada la representada por la varilla que neutraliza los sonidos, los 4 pares de conceptos que reproducen el orden moral Fang se separan en 2 grandes grupos, positivos y negativos, que se ordenan así: Acomé, que es orden; Evirá, su contraparte, desorden; Mbe, que es bondad, y su contraparte, Avi, que es maldad; Sosoa, que es rectitud, y Ensem, su contraparte, desviación; Equi, fuerza positiva, y Ebus, fuerza negativa. La efectiva y deseada realización del ser humano estriba en que éste debe velar, tanto a nivel individual como colectivo o comunal, a que los valores positivos dominen, venzan o superen a los negativos. Este es el imperativo impreso en la conciencia de todos como único criterio a seguir, tal como lo hemos aprendido de los mayores y sobre todo de los filósofos del Mbet, quienes, entre otras múltiples doctrinas, nos recuerdan que ese término deriva del verbo abet, que etimológicamente significa elevarse, estirar todo el cuerpo hacia arriba. Desde el punto de vista del contenido, tender del todo hacia lo que es perfecto, rechazando la finitud y la incompletitud, rechazando toda limitación original, toda muerte, tanto la del cuerpo como la del espíritu. Y esto el Embed intenta resaltar o evocar todo lo que ha sido conseguido por su pueblo a base de la preocupación de engrandecerse, de crecer o desarrollarse y transformarse cuantitativa y cualitativamente. En definitiva, es el impulso hacia la perfección, la eternidad, hacia la apertura a lo absoluto, a el yo. El yo es lo que ellos ven también como el creador, el Altísimo, la fuente de vida, la fuente de luz, desde donde todo procede.
El Mbet pretende imitar a Ello en el acto inaugural de la creación por la prolongación de la creación, en la repetición de la eternidad, en la obra del arte. El Mbet es, en otras consideraciones, el ánimo o la firme voluntad de la ejecución de un proyecto que tiende infinitamente hacia el último grado del pensamiento, de la acción y del ser en general y en particular, es decir, como hemos hablado, de manera individual y colectiva. El Fang entiende que eso que caracteriza su proyecto vital y tiende hacia lo infinito, hacia lo eterno, no es sólo una imitación, sino el cumplimiento del designio del mismo Ello, el ser increado y creador de todo cuanto ha existido y existe. Para concluir su tarea de la construcción del universo, indicó al primero de sus 4 últimos hijos, Nsame Yemebege, dónde estaban el cielo, el sol, la luna y la tierra. Le dijo que antes que nada, con su soplo, pusiera la vida en esa tierra y la conservara bella, rica, envidiable, que creara al hombre y a la mujer para que la habitaran con sus descendientes, y por fin le exhortó: dóteles de voluntad, de potencia y de inteligencia a fin de que estén por encima de todas las cosas de la tierra. Ellos recibirán el espíritu del cielo, un sisim, que los permitirá dominar la materia, Meñung, y abandonarla cuando llega el momento para volver a su morada celestial. En resumen, hermanos, y para ir finalizando, estamos en esta experiencia, en este peregrinaje para aprender. Primeramente a partir de los símbolos, como lo hemos estudiado, el ciclo de aprendizaje, el tiempo a partir del sol, luna, estrella, que es un circuito, ¿verdad? Algo que, como dice la escritura, no hay nada nuevo bajo el sol, ciclos de tiempo a través de las estaciones, y que al mismo tiempo, de manera oculta, como lo es Alam, oculto, ¿verdad? Que es la raíz de Olam, lleva implícito lo eterno. Es decir, a partir de los ciclos de aprendizaje, por ejemplo, las convocatorias del pueblo de Israel, todo esto es un velo, una figura, un simbolismo para comprender el tiempo eterno, y esto se da a través, de manera muy importante, primeramente de manera individual, como muntu, como hombre, como persona individual, pero también como totalidad, el Ubuntu, que hace relación al trabajo en comunidad. Todo esto es parte del tiempo en el que nos movemos, y tenemos que aprender a interactuar con la creación de la mejor manera posible, en donde el aprendizaje más grande, hermanos, se da a nivel de comunidad. Es ese sentido de comunidad y la interconexión de todos los seres humanos. Es decir, es imperante, es importantísimo poder experimentar esta realidad, incluido el tiempo, ya sea en su representación simbólica o dando paso a lo eterno, a Alam, el misterio revelado a través del clavo, que nosotros podamos aprender a tolerarnos y llevar las cargas los unos de los otros. Es parte del ejercicio más fuerte o fundamental que tiene el hombre, también formando un hogar, formando a sus hijos, cuidándolos por sobre todas las cosas, porque es deber fundamental, como lo leímos desde la cultura Fang, ¿verdad? Es importantísimo el cuidar la creación, y vamos a volver a repetir esta parte porque es el foco, el centro en el que nosotros deberíamos estar poniendo toda nuestra energía, donde nuestro tiempo debería ser empleado en esto fundamentalmente. Vuelvo a leer esta parte, dice: pero la diferencia fundamental consiste en que mientras las cuerdas del maravilloso instrumento representan las armonías posibles de todas las octavas,
siendo la eneada la representada por la varilla que neutraliza los sonidos, una vibración especial, la del reino de los cielos, la de Salem. Esta es la frecuencia, la armonía de Salem, la ciudad de la paz. Estos 4 sonidos, los 4 pares de conceptos que reproducen el orden moral funk, se separan en 2 grandes grupos, positivos y negativos, que se ordenan así. Acomé, que es el orden, versus el desorden, es decir, tenemos que vencer todos los días el desorden con el orden. El Enbe, que es bondad, y su contraparte, Abí, que es maldad. Vencemos todos los días la maldad con bondad, el Sozoa, la rectitud, y el Ensem, que es desviación. Todos los días vencemos la desviación con rectitud. El X, fuerza positiva, contra el Ebus, que es la fuerza negativa, es decir, la fuerza positiva se sobrepone a la fuerza negativa, y esta efectiva y deseada realización del ser humano estriba en que éste debe velar tanto a nivel individual como colectivo o comunal. Nos quedamos también y cerramos con esto. Individual como colectivo o comunal, a que los valores positivos es nuestro deber, es mi deber, es su deber, que los valores positivos venzan, no un día en específico, sino que todo el tiempo venzan, superen los negativos. Este es el imperativo impreso en la conciencia de todos como único criterio a seguir, tal como lo hemos aprendido de los ancianos, de los mayores. Y para finalizar, hermanos, vamos a conectar 2 textos. El primero está en el Evangelio de Tomás, que dice de esta manera: Yahshua ha dicho, a menos que ayunéis del sistema, no encontraréis el reino de Elohim. A menos que ayunéis del sistema, no encontraréis el reino de Elohim. A menos que guardéis la semana entera como Shabbat, a menos que guardéis la semana entera como Shabbat, no veréis al Padre. Es decir, la justicia no descansa. Y dice, a menos que ayunéis del sistema. ¿Y qué es lo que nos dice Isaías 58 del ayuno? Perfecto. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? ¿Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Yahweh será tu retaguardia. Es decir, a menos que ayunéis del sistema, no encontraréis el reino de Elohim. ¿Cuál es el ayuno perfecto? Desatar ataduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, liberar al quebrantado, romper todo yugo, partir el pan con el hambriento. Esto es algo que no puede cesar, por lo tanto, el mismo Yahshua dice, a menos que guardéis y que ayunéis del sistema, y ya sabemos a qué se refiere, a menos que guardéis la semana entera como si fuera Shabbat, no veréis al Padre. Es decir, ese es el tiempo en el que tenemos que estar. Ese es el tiempo en el que nosotros entramos, ese es el reposo perfecto en el que nos convertimos en ese reposo, como lo hemos dicho, y lo facilitamos, lo traspasamos, ese reposo, ese Shabbat a otro, en el momento en el que tenemos la capacidad de desatar ligaduras de impiedad, soltar las cargas, llevar las cargas lo uno en lo otro, como hemos dicho, y eso es un tiempo constante y presente, como dice el mismo Yahshua, donde la justicia no es bueno
No es algo bueno que descanse la justicia. No es bueno que se detenga la justicia. Ese es el tiempo en el que entramos. Ese es el tiempo que estamos llamados, en el fondo, a vivir, el regalo del presente.